Bueno, muy buenos días, jóvenes. Qué gusto volver a saludarlos de nuevo. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho, por favor. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestras clases del día de hoy de nuestro curso de organización, ¿verdad? Ya respecto a nuestro curso de organización, ya hemos visto varios temas. Ya el día de hoy nos corresponde el tema número 4. Ya hemos visto este tema de qué es la integración, ¿verdad? Básicamente, principios de la integración y todas estas cuestiones que veíamos en clase, la dirección, ¿verdad? Veíamos la diferencia entre el jefe versus líder. La clase número 3 que fue el último que vimos, que era el control administrativo. eh, Básicamente, qué actividades se pueden realizar para tener un adecuado control dentro de una empresa, ¿verdad? Y todas las acciones que puede realizar un gerente para poder llevar a cabo esta actividad. Los tipos de control, ¿verdad? En qué momentos puede realizar el control. Eh, Actividades, como ya decíamos, y las áreas de control, ¿verdad? Básicamente eso era lo que veíamos durante la semana anterior, durante el último fin de semana de clase. El día de hoy vamos a ver, como ya decíamos, si nos damos cuenta, básicamente son temas que de alguna manera pues tienen correlación, ¿verdad? Y tienen integración dentro de lo que es la labor del gerente, ¿verdad? En este caso vamos a ver este tema que se llama factores que afectan la integración de personal y vamos a ver también el tema de factores ambientales, ¿verdad? Dentro de los factores que afectan la integración de personal. Em, Vamos a ver esta doble clase, podríamos llamarla entre comillas, porque recuérdense que la semana pasada yo tenía que dejarles una actividad. Sin embargo, no se las quise dejar porque pues prefiero explicarles y después dejarles ya la actividad, ¿verdad? Entonces esta semana tenemos una doble actividad. Estamos. La tarea que era para la última semana, les encargo, por favor. Yo se las subí un poquito tarde también, pero se las dejé con fecha para el día de mañana todavía. Entonces, les encargo quienes no la han hecho, por favor, realizarla, ¿verdad? Son unas pequeñas preguntas, son 5 preguntas nada más respecto a lo que vimos la última semana, así es de que, por favor, les encargo que la realicen junto con las actividades que dejemos el día de hoy. ¿Estamos? Bueno, entonces veamos factores que afectan la integración del personal. Como ya decíamos, todas estas situaciones, todas estas labores corresponden principalmente a la labor del gerente, ¿verdad? O del administrador dentro de una empresa, ¿sí? Nos dice aquí como introducción, ¿verdad? El proceso de integración de personas es influido por factores tanto internos como externos, ¿verdad? La integración del personal dentro de una empresa pues va a ser influida por estas situaciones externas como la economía, la tecnología, la política, factores sociales, factores éticos, ¿verdad? Eso es bien importante porque muchas veces cuando no hay ética o cuando una persona tiene faltas a la ética, muy probablemente va a tener dificultad para tener una adecuada integración dentro de una empresa, ¿verdad? Entonces, son situaciones bien importantes a tomar en cuenta, ¿verdad? Internas, permítame un segundo, jóvenes. Bueno, disculpen, ¿me escuchan bien ahí? Perdón. Sí, profe. Va, continuamos entonces. Entonces, como ya decíamos, todo este proceso de integración va a ser influido por factores ya sea tanto internos o externos, y dentro de esos también tenemos factores ambientales, individuales y grupos de trabajo, ¿verdad? Internos como cuáles, como por ejemplo metas dentro de la empresa, la estructura organizacional,
la oferta y la demanda, que van a ser situaciones que van a influenciar eh, frecuentemente dentro de lo que es la integración de personal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, básicamente todos estos son los tipos de factores que nos van a influenciar la integración. Permítame, solo tenemos dos personas en espera. Un segundito. Ahí está. Bueno, em, entonces vamos a analizar un poco más a detalle cada una de estas situaciones, ¿verdad? Sí quiero que quede claro, por ejemplo, cuáles son qué ejemplos tenemos de factores externos y factores internos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con factores internos y externos? Internos, aquellos que son propios de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa tiene metas, tiene una estructura organizacional, genera oferta y demanda respecto a la labor a la cual se dediquen, ¿verdad? Entonces, esos son factores internos, ¿sí? Eso quiero que les quede bien claro, ¿verdad? Factores internos van a ser todos aquellos que sean propios de la empresa, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, si hablamos de una persona, van a ser factores que sean propios de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gustos, preferencias, etcétera. Entonces, también esto se aplica para una empresa. Por ejemplo, la empresa tiene una estructura organizacional, tiene objetivos, tiene metas, tiene una misión, tiene una visión. Entonces, todos esos son factores internos, aquellos que son propios de la empresa. Pero los externos van a ser todos aquellos que sean ajenos a la empresa, ¿verdad? Y por eso nos dice aquí, por ejemplo, la economía, la tecnología, la política, eh, sociales, éticos, ¿verdad? Entonces, todo eso es ajeno a la empresa, todo eso es por fuera y a eso se le determinan factores externos. ¿Estamos? Entonces, todas estas situaciones pueden afectar la interacción de personal adecuadamente. ¿Estamos? Em, Vamos a ver si podemos ver este videito. Ustedes me dicen si lo escuchan o no. Creo que no se escucha, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es que vayamos platicando un poquitito acerca de, nos dice aquí, la finalidad del proceso de integración es escoger los candidatos más adecuados para seleccionar uno para la vacante del cargo que buscamos, ¿sí? Como hemos dicho durante las semanas anteriores, el gerente es quien realiza esta acción, ¿verdad? Primer lugar, recuérdense que eso fue lo que hablamos las semanas anteriores, el reclutamiento, ¿verdad? Primero se reclutan muchísimas personas de esta primera recluta o de esta primera, nos dice aquí, se buscan candidatos potenciales calificados para ocupar el cargo en la organización, ¿verdad? Y de aquí hay una selección, ¿verdad? Nos dice la organización divulga y ofrece las oportunidades de empleo que pretende llenar, ¿verdad? Entonces, em, se atiende a una necesidad que esté pasando. Básicamente es el proceso de identificar e interesar a candidatos para llenar una vacante. Se inicia con la búsqueda y termina en la solicitud de empleo, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de reclutamiento, verdad? Que era lo primero que veíamos nosotros las semanas anteriores. Pues se identifica, identificación de la vacante, como ya bien vemos acá. Hay una solicitud de suministro de personal, publicar en medios de reclutamiento, recepción de solicitudes de empleo, y veamos los tipos de reclutamiento, ¿verdad? Hay diferentes tipos de reclutamiento que vamos a ver. En este caso tenemos reclutamiento interno, eso quiere decir dentro de la misma estructura organizacional de la empresa, se recluta a alguien que ya se conoce. Y pues como bien nos dice aquí, al presentarse una vacante se intenta llenar inmediatamente con la reubicación de un empleado que se encuentra laborando ya en la misma empresa, ¿verdad? Entonces eso es una de origen interno. Ventajas, pues es más económico, más rápido, mayor validez, seguridad antes del candidato, se fomenta la motivación de los empleados y hay un desarrollo dentro de la misma empresa, ¿verdad? Mientras que el reclutamiento externo, obviamente es aquella persona que es desconocida para la empresa, ¿verdad?
Dice, se intenta llenar la vacante con personas ajenas a la organización, como ya decíamos. Va a ser una persona que sea totalmente desconocida para la organización. Em, Ventajas de este reclutamiento externo: traen nuevas experiencias, renueva y enriquece los recursos humanos, aprovecha las inversiones en preparación de otras empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona va a traer experiencia de otras empresas, ¿verdad? El proceso de selección. Lo primero es la reclutamiento, luego la selección, donde se descubre al candidato adecuado para ser ubicado en una vacante, ¿verdad? ¿Se recuerdan que a grandes rasgos vimos esto la última semana? Eh, Pasos en la selección, ¿verdad? Veamos lo que nos dice acá. La solicitud de empleo, el currículum, la entrevista, exámenes de conocimiento, el examen médico, investigación de antecedentes laborales y a partir de todo esto una decisión final de selección, ¿verdad? Y por último, la inducción, ¿verdad? Que es el tercer paso importantísimo dentro de este proceso de integración de personal, ¿se recuerdan? Eh, la inducción nos dice, volvemos, primero se recluta, luego se selecciona y por último la inducción es adecuarlo en aspectos que lo ayuden a volverse productivos en poco tiempo. Normas, valores, costumbres, procedimientos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la labor que va a realizar. Esta busca adaptar, socializar, integrar y orientar al empleado. Es el primer acercamiento en términos de trabajo que tiene el recién ingresado a la empresa, ¿verdad? Entonces, bien importante esta situación. Esto siempre forma parte dentro de lo que es la inducción o la introducción, ¿verdad? Que es ese tercer paso importantísimo, la capacitación, ¿verdad? Y en esta pues se proporciona el conocimiento y se desarrollan habilidades de personal para cubrir su función, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Como no sé aquí, debería ser lo más importante ya que es la base de la educación corporativa, ¿verdad? Es la base de cómo se va a comportar el empleado dentro de la empresa, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene esta capacitación? Vamos a ver que tiene varios tipos de beneficios, pero dentro de esto provoca mejores resultados económicos, ¿verdad? Una vez se prepare mejor al trabajador, hay mejores resultados. Eh, Auxilia el conocimiento de tareas, mejora el clima organizacional, aumenta la satisfacción de las personas, ¿verdad? Muy importante. Ayuda a identificarse con los objetivos de la organización, fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza, ¿verdad? Y se promueve la comunicación a toda la organización. Si según nos damos cuenta, pues esta introducción o esta preparación pues tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? Entonces, al final lo que busca es mejorar las condiciones, el, mejorar la introducción y la inducción, sobre todo del personal de la empresa, ¿verdad? Ahora, decíamos también, ¿verdad? Toda esta integración está influenciada por factores ambientales, individuales y por grupos de trabajo. Veamos lo que son los factores ambientales. Vamos a ver esto bastante, bastante importante dentro de lo que es la inducción y la integración de personal dentro de las áreas de trabajo. Factores ambientales, como por ejemplo nos dice aquí, em, factores ambientales que afectan, perdón, ahí está. Factores ambientales que afectan la integración de personal. Nos dice, el ambiente representa todo lo que rodea a una organización, ¿verdad? El ambiente en una empresa se representa por otras empresas, organizaciones, grupos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, otros tipos de, otros tipos de organizaciones que pueden estar en esta situación, pues van a formar parte del medio ambiente de la empresa también. El ambiente, como ya decíamos, puede ser tanto interno como externo, ¿verdad? También las características, ¿verdad? Pueden ser tanto internas como externas, ¿verdad? Según lo que ya veíamos previamente.
Pero básicamente, por ejemplo, lo que le llamaríamos popularmente la competencia forma parte de los factores ambientales, ¿verdad? Va a ser todo aquello que va a rodear a la empresa, como bien nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, pueden ser otras empresas, organizaciones, grupos sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Em, bueno, el ambiente externo nos dice, este se compone de las oportunidades educacionales, socioculturales, político, legales y económicas que van a estar regulando la empresa. Para evitar que el ambiente externo influya mucho en la empresa, la misma debe de garantizar los siguientes insumos, ¿verdad? Em, Eso quiere decir, por ejemplo, para evitar que la empresa sea muy influenciada por factores externos, la empresa internamente debe ser muy sólida en varios aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, el aspecto físico, ¿verdad? Tener instalaciones adecuadas, por ejemplo. El aspecto económico, ¿verdad? Esto incluye tener un capital adecuado para poder llevar a cabo todos los objetivos de la empresa. El aspecto tecnológico también, ¿verdad? Que es bastante importante. El sociocultural, el político, jurídico, ¿verdad? Y el ético van a ser factores importantísimos para evitar que el ambiente externo pues vaya a afectar directamente a la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí dentro de las cosas que tiene que garantizar, como ya decíamos, capital, ¿verdad? Capital para poder generar maquinaria, herramientas y todo tipo de efectivo que sea de utilidad dentro de la estructura organizacional. El trabajo, ¿verdad? Que es la disponibilidad, calidad y precio de la fuerza laboral. Los niveles de precios, ¿verdad? Mantener precios estables, muchas veces es importante esa situación. Políticas fiscales y tributarias, ¿verdad? Eso quiere decir los impuestos y recaudación van a afectar a cada sector. Clientes, ¿verdad? Atender las necesidades de los clientes. El tecnológico, ser competitivos con actualizaciones tecnológicas. En lo social, mantener los deseos, costumbres y creencias dentro de la empresa. Y la ética comercial, ¿verdad? Garantizar credibilidad de verdad y justicia, ¿verdad? Estas son características importantes que se deben de suplir o se deben de tener bien cubiertas para evitar que factores externos vayan a afectar directamente a la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si no se da una adecuada integración de personal, si no se dan, por ejemplo, pláticas de ética, de valores, de todas estas cuestiones, muy probablemente no se va a dar una adecuada inducción debido a que por situaciones externas van a haber faltas a la ética, faltas a los valores dentro de los mismos empleados dentro de una empresa. Entonces, esta situación es bien importante. Entonces, esta situación es bien importante, ¿verdad? Que las mantengamos cubiertas dentro de la estructura organizacional, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? No, profe, está bien. No, profe. ¿Seguros? ¿Seguros? Cualquier duda que vayan teniendo me dice, ¿sí? Bueno, ya hablamos un poco acerca del ambiente externo. Como ya decíamos, el ambiente externo pues debe de garantizar todas esos insumos, como ya decíamos, el capital, el trabajo, clientes, tecnología, ética, políticas, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco del ambiente interno, ¿verdad? El ambiente interno que es bastante importante también. El ambiente interno nos dice se relaciona con la integración de los puestos gerenciales, personal, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Un buen desempeño del desarrollo interno depende de la promoción interna de la empresa y la política libre de competencia, ¿verdad? Son situaciones importantes que debemos de tomar en cuenta dentro de la estructura organizacional, eh, precisamente porque esta estructura, pero precisamente porque estos factores, ¿verdad? Van a poner por decirlo de alguna manera, un poco más popular en tela de duda todo lo que es la estructura interna de la empresa, ¿verdad? Entonces, el ambiente interno es altamente importante para poder garantizar una estabilidad dentro de la empresa, ¿verdad? Nos dice aquí, pasemos a la siguiente diapositiva. Pero básicamente lo que me interesa que de esta diapositiva es, ¿qué es el ambiente interno? Pues es la integración de los puestos gerenciales o se relaciona directamente con esto, ¿verdad? Porque es
es la estabilidad interna que tenga la empresa desde los puestos gerenciales, tanto dentro de la empresa como fuera de ella, ¿verdad? Principalmente. La promoción interna de la empresa. ¿Qué es la promoción interna de la empresa? Bueno, esta estimula la moral y el compromiso en la empresa, ¿verdad? Eso es bien importante. Internamente, si ustedes se dan, bueno, no sé quiénes de aquí trabajarán, pero si alguien trabaja, por ejemplo, en una empresa que sea formal, se darán cuenta que constantemente las empresas pues dan capacitaciones, ¿verdad? No solamente capacitaciones de la labor que se realiza, sino que también charlas de ética, charlas de desarrollo social, de liderazgo, por ejemplo, y entre otras cuestiones, precisamente porque se busca suplir y estar cubiertos de todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces nos dice, la promoción interna de la empresa, esta estimula la moral y el compromiso del personal en la empresa, ¿verdad? Esa característica de promoción interna es básicamente dar charlas internamente dentro de la empresa, ¿verdad? A eso se refiere con promoción interna, es que internamente la propia empresa tome la iniciativa de decir, bueno, vamos a dar este tipo de charlas, vamos a dar este tipo de situaciones, ¿verdad? Que van a servir para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. También tenemos una política libre de competencia, nos dice esta permite calificar a puestos superiores a los que una persona desempeña, ¿verdad? Eso quiere decir crecimiento, ¿verdad? Oportunidad de crecimiento dentro de una empresa, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, permite calificar a puestos superiores a los que una persona desempeña, ¿verdad? Yo estoy desempeñando una labor hoy en día y yo poco a poco puedo ir alcanzando un nivel superior, ¿verdad? Y ya para ir finalizando, el ambiente y la gerencia, ¿verdad? Recordemos que al final, pues, el gerente puede realizar su labor, ¿verdad? Puede hacer una adecuada integración de personal, puede controlar adecuadamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, como decía, factores que influyen en todo esto van a ser factores tanto internos como externos, ¿verdad? Dentro de lo interno tenemos la gerencia, la ética y tantas otras cuestiones que platicamos el día de hoy. Sin embargo, la gerencia pues es la encargada de nuevo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, los temas que veíamos o que vamos viendo durante estas semanas, decíamos, principalmente son correlacionados con la labor de un gerente, ¿verdad? Principalmente. Entonces, eh, el gerente nos dice, debe estimular programas que mejoren el ambiente en la empresa, ¿verdad? Eso es bien importante. Todo el tiempo debe estar estimulando programas que vayan en mejoría de la empresa. La prevención de los problemas ambientales es una condición necesaria para lograr el desarrollo sostenible, ¿verdad? Eso quiere decir, dentro de las labores del gerente es anticiparse a todas estas situaciones, ¿verdad? Y tratar de alguna manera de manejarlas de una forma en la cual la empresa sea lo menos afectada posible, ¿verdad? Entonces, trata de adelantarse a cualquier situación que se pueda estar presentando dentro de una empresa. ¿Estamos? Bueno, y ya con eso estaríamos finalizando nuestra actividad del día de hoy. Estamos así de que ese sería nuestro tema para hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo